Le doy la bienvenida a este espacio a Jorge Aljovín. Él es analista político y vamos a platicar con él, pues, del cierre de año de 2024. Este 2024 estuvo marcado por algunos sucesos políticos históricos en nuestro poder, desde el cambio en nuestro país, desde el cambio de poder en la presidencia de la República. También vamos a hablar un poco de la extinción de los órganos autónomos, de también pues la reforma judicial. Han sido temas que han pues marcado la historia de nuestro país en este 2024. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karen. Un gusto saludarte. ¿Cómo cierra este 2024 en los sucesos políticos que han marcado la historia de nuestro país, Jorge? En los sucesos políticos me parece, Karen, que hemos cerrado este año 2024 con algunos sucesos importantes, como tú muy bien lo mencionabas. Por un lado, la entronización, la consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación después de la elección del 2024, donde nos levantamos con un país totalmente diferente, donde no solamente se consolidó el poder a nivel de la presidencia de la República, sino también terminamos con una supermayoría legislativa que se conoció como lo que se denominó esta sobre representación en el Congreso de la Unión. Por otro lado, en el plano legislativo, con los trabajos que iniciaron en el mes de septiembre por parte del Congreso de la Unión, tenemos un Congreso que ha tenido enorme actividad, habrá que decirlo así, 16 enmiendas a la Constitución que equivalen a 15 reformas, a reformas cada 15 horas en un periodo de 40 sesiones. Esto en términos numéricos habría que decir que han impactado a 33 artículos constitucionales que equivalen ya a un tercio de los 96 artículos constitucionales que en su momento se modificaron durante el gobierno del presidente López Obrador. Y si esto se compara con el pasado, simplemente en 3 meses del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se han modificado más de artículos que los 31 que se hicieron durante la época del expresidente Fox. Por otro lado, los 34 que se modificaron durante la época del expresidente López Portillo, o simplemente si se comparan con los 40 de Luis Echeverría y los 19 de Díaz Ordaz. Entonces, estamos viendo que a nivel numérico también esto lleva justamente a una polarización. Habrá gente que dirá que el Poder Legislativo en menos de 4 meses ha justamente destruido el país por parte de la oposición, esa es la opinión, y por otro lado, desde el oficialismo dicen que justamente se está llegando más rápido de lo pensado a consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Lo que se espera justamente el próximo año es que continúe esta senda de las reformas estructurales, pero lo que estamos viendo como denominador común es la destrucción de los órganos autónomos, como tú comentabas, donde justamente hemos tenido la desaparición de órganos importantes que garantizan la transparencia, la continuidad de y evaluación de las políticas públicas, y por lo tanto tendremos que ver si esto es el camino indicado. Y por otro lado, creo que lo que asoma en el camino es que siempre el gobierno federal crea a un enemigo, un villano favorito. En el caso del 2024 fue el Poder Judicial, donde se le aniquiló, se determinó la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte, y justamente se inoculó desde el Poder Legislativo la posibilidad de que los jueces revisaran las decisiones del Poder Legislativo. Para el 2025 lo que asoma es la destrucción y la desaparición del Instituto Nacional Electoral, donde diremos que la revolución devora a sus propios hijos. Y en el caso del propio Sonora, pues tenemos que la doctora Guadalupe Tadei también será devorada por la propia revolución. Los propios consejeros que apoyaron la supermayoría legislativa, muy probablemente ante el fracaso de la elección del Poder Judicial, terminarán descabezados por el movimiento de la Cuarta Transformación, con una modificación que nos pasará del INE al INEC,
que esto es al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Ciudadanas. Entonces me parece que lo que estamos viendo como denominador común es un cambio del sistema que podrá ser evaluado de acuerdo con las simpatías de cada quien, por un lado como la destrucción del país o por el otro lado la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Así es, Jorge. Y pues uno de los cambios que hubo en este 2024 fue justo que llegara la primera mujer a la presidencia de México. Tiene alrededor de 91 días, Sheinbaum, en dirigiendo a nuestra nación. ¿Ha habido un cambio? O sea, ¿se ha notado ese acento de una mujer al mando de un país? Significativamente ha sido enormemente importante que la doctora Sheinbaum haya asumido el poder. Me parece que este cambio se ha visto un poco opacado porque justamente se ha sobrepasado por el propio movimiento de la cuarta transformación. Hemos visto cambios importantes en el ámbito internacional con la asistencia de la doctora Sheinbaum justamente a ámbitos internacionales y donde no estábamos acostumbrados. Pero me parece que en cuanto a la tónica de la gobernanza por parte de la doctora Sheinbaum, hay una continuidad con el presidente López Obrador, y ese será su enorme reto, de ponerle un sello, de ponerle justamente un cambio de timón a la propia forma de gobernar del expresidente López Obrador, pero me parece que sigue la misma tónica, donde hemos visto algunas fracturas a fines de año a partir de una disputa entre líderes parlamentarios, entre ellos Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, pero se ha resuelto al mejor estilo priista, y entonces lo que nos hace pensar es que el autoritarismo seguirá en aumento, y lo que se pudiera esperar como un estado de concordia, de reconciliación, tampoco se dará con la oposición. Y creo que la nota importante también de este 2024 es que la oposición está herida de muerte. Tenemos una oposición que no se ha levantado, que no ha entendido, que requiere un cambio de cuadros y que continúa con los mismos de siempre. Por otro lado, MC, que pudiera ser una esperanza dentro del espectro político. Vemos a un Álvarez Maínez que coquetea con ambos lados, con el oficialismo, con la oposición, y que al final del día la zona de indefiniciones en estos momentos a nadie favorece. Y en cuanto a la creación de nuevos partidos en el 2025, también vemos a los personajes de siempre, como Fernando Belauzarán, como Acosta Naranjo, que los caracteriza más bien una tibieza, donde más bien en este momento se requiere de definiciones, ya sea de izquierda o de derecha, pero finalmente alguien que le pueda hacer frente a la cuarta transformación. Esto es lo que ha ocurrido en el 2024. ¿Cuáles son los desafíos para nuestro país? Viene el cambio de presidente en Estados Unidos con Donald Trump. Ese será uno de los grandes desafíos para el país. ¿Qué otros también vendrían, Jorge? Creo que has dado en el clavo, mi querida Karen. Justamente lo que ocurrirá y los cambios que impactarán en México no serán del orden local, porque como lo hemos platicado, la oposición tiene muy poco que hacer en frente de la cuarta transformación. El gran cambio vendrá desde el ámbito internacional, cuando el día 20 de enero asuma el presidente Donald Trump, y veremos la actitud que adoptará el gobierno mexicano y si seremos capaces no solamente de establecer una defensa retórica, sino también una defensa de los hechos, de nuestra economía, y es ahí donde creo que estarán los grandes cambios. El gran regulador de la cuarta transformación será el ámbito internacional, donde tendremos temas como el día de mañana la revisión del TEMEC. En otros asuntos tendremos la posibilidad de ver cómo responde justamente la paridad peso-dólar o finalmente el tipo de cambio. Veremos por otro lado también cómo se responde en el ámbito laboral, si se podrá sostener los temas de pensiones en nuestro país. Entonces me parece que más bien desde el ámbito internacional tendremos una verdadera oposición, porque cuando vemos hacia adentro es bastante complicado ver a alguien que le pueda hacer frente a la cuarta transformación. Simplemente veamos y revisemos a cada uno de los partidos de oposición. Si vemos al PRI y tiene un líder como Alito Moreno, me parece que la gente pues encuentra una enorme distancia y una brecha con este personaje. Por otro lado, el Partido Acción Nacional, que trata de hacer sus intentos, pero tiene un enorme loce encima, que será su gran desafío cuando el gobierno federal quiere enfrentar al PAN. Tendremos esta losa del cártel inmobiliario, que fue parte justamente de la retórica que utilizó Clara Brugada
en la Ciudad de México, y me parece que tanto Jorge Romero como Santiago Taboada, actuales líderes del PAN, tendrán un enorme desafío de quitarse esa losa de encima. Por lo tanto, me parece que cuando seguimos pensando en los políticos de siempre para enfrentar a un gobierno que está empoderado, me parece que justamente las posibilidades se reducen al mínimo, y sobre todo porque vivimos en un país polarizado, pero donde no pasa nada. Cuando en los últimos días nos enteramos que uno de los votos decisivos para la reforma judicial del ministro Pérez Dayán fue justamente influenciado por el coordinador parlamentario Adán Augusto López Hernández, en el país no pasa nada. También no pasa nada cuando una alcaldesa vitorea y justamente arenga desde el crimen organizado y hay posibles nexos, tampoco pasa nada en nuestro país. Entonces estamos en un estado de inercia, estamos adormilados, estamos finalmente golpeados y al final del día sorprendidos por este crecimiento de la cuarta transformación, y por lo tanto habrá que sacarlo de este estado de coma al país. Jorge, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y que nos ayudes a entender qué es lo que ha estado pasando en el 2024 en nuestro país y sobre todo lo que viene este 2025. Que tengas un excelente 2025. Igualmente, mi querida Karen, un muy fuerte abrazo, un muy feliz año para ti y para todos los oyentes de este programa, y que sea un año mejor para todos este 2025. Gracias, que tengas excelente día. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estábamos conversando con Jorge Aljovín, él es analista político y ha sido colaborador de este espacio que nos ayuda a entender la parte política de nuestro país.